iniciar la clase correspondiente al séptimo grado, premedia séptimo grado de expresiones artísticas. Con el tema correspondiente a la clasificación del dibujo, igual un repaso sobre lo que es el concepto del dibujo, diferencia en dibujar y pintar, elementos del dibujo, la fase de ejecución del dibujo, entre otros, igual materiales y herramientas utilizadas para el dibujo. El dibujo en su historia tiene su origen en el momento en que el ser humano, en que el hombre tuvo necesidad de comunicarse, necesidad de expresar sus emociones, sentimientos, lo hizo expresándolo a través de trazos, de líneas en el suelo, en paredes, en soportes, en espacios donde tenían la disposición de poder hacerlo, en las rocas, en las cuevas. Bueno, en la actualidad, el lenguaje visual universal para transmitir e informar y expresar sentimientos como también emociones del artista o de la persona que se expresa a través del dibujo. Los primeros dibujos conocidos se remontan a la prehistoria, como los que se encuentran en las cuevas de Altamira, donde nuestros antepasados representaron en los techos, paredes de las grutas lo que consideraban importante transmitir o expresar. De las primeras civilizaciones perduran escasos testimonios de dibujos, normalmente por la fragilidad de su soporte o porque eran un medio para elaborar posteriormente pinturas, recubriéndolos con capas de color. Las culturas de la antigua China, Mesopotamia, el Valle de Indo, el antiguo Egipto, nos han dejado muestras evidentes del arte que ha dejado el ser humano, el hombre, ¿verdad? Y ha tenido su evolución en diferentes etapas, en diferentes periodos. Por ejemplo, en la Edad Media se utilizó profusamente el dibujo, generalmente coloreado, para representar sobre pergaminos los temas religiosos, tratados a modo de explicación o de alegoría. Las historias escritas, primando lo simbólico, los realistas, incluso en sus proporciones de cánones de la figura humana, cánones de proporción de la figura humana, ¿verdad? Donde nos indican pues, que los cánones utilizados, cánones de proporción de 7 cabezas, 8 cabezas, 8 cabezas y medias. En la cultura islámica se contribuye con el precioso dibujo que acompañaban textos de anatomía, astronomía y astrología. Esto sucede en el periodo o en la Edad Media. En el periodo, en la época del Renacimiento, se estudia el método de reflejar la realidad lo más fielmente posible con arreglos a unas normas matemáticas, geométricas impecables. Con Filippo Brunelleschi surge la perspectiva cónica, ¿ya? Ahí va en evolución el dibujo, parte del dibujo. Se inicia con dibujos simbólicos, representativos. Se descubre, se utiliza, se aplica en la Edad Media las proporciones de canon de la figura humana. En el Renacimiento surge entonces la perspectiva cónica. El dibujo de la mano de los grandes artistas renacentistas cobra autonomía, adquiriendo valor propio en autorretratos, planos arquitectónicos y variados temas realistas como lo de Leonardo da Vinci, además de seguir sirviendo como estudio previo imprescindible de obras de arte en la escultura, la pintura y la arquitectura, dándose también
otros tipos de arte, ¿verdad? Artes menores, la orfebrería, la cerámica, la escultura, las manualidades, también se dan en este entorno del arte en el Renacimiento. Concepto del arte. El arte es el dibujo en una forma de expresión gráfica, plasmando imágenes sobre un espacio plano, por lo que se forma parte de las bellas artes conocidas como pintura. Es una de las modalidades de las artes visuales, además se considera como el lenguaje gráfico universal utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y en un sentido más amplio de su cultura. El dibujo es esa expresión universal, ¿verdad? De sentimientos, emociones de cada persona o del artista, en caso de que se expresa en el dibujo. Hay diferencias entre dibujar y pintar. Dibujar y pintar no significa necesariamente lo mismo. Por su naturaleza física, el dibujo es un subconjunto de las manifestaciones artísticas conocidas como pintura, pero no forman parte de la pintura como técnica de representación. Dibujo es el arte de representar gráficamente objetos sobre una superficie plana. Es base de toda creación plástica y es un medio convencional para expresar la forma de un objeto mediante líneas o trazos. Pintar una estructura. En la pintura se estructura los planos y se logra mediante masas de colores, utilizando las diferentes técnicas, aplicaciones, combinaciones o técnicas de pintura. Las técnicas de pintar y dibujar pueden ser confundidas porque las herramientas son las mismas para ambas tareas, pero las operaciones son distintas. Las operaciones, la forma, la técnica son distintas, ¿verdad? Es lo que diferencia entre la técnica de dibujar y la técnica de pintar. También hay diferencia entre la técnicas de pintura y técnicas de pintar. Esto incorpora la aplicación de pigmentos, colores generalmente aplicados mediante un pincel que son esparcidos sobre un lienzo, mientras que el dibujo es la delineación en una superficie que generalmente es el papel. El término dibujar también sugiere un proceso distinto al de la pintura. El dibujo generalmente exploratorio, con énfasis principal en la observación, solución de problemas y composición en contraste. La pintura tradicional generalmente en la ejecución o acabados del dibujo mediante la interacción de pigmentos. El dibujo cuenta con elementos como son los elementos principales, o inicio, principio, origen de todo dibujo, tiene como elementos el punto, la línea, el plano y el volumen. Que en su concepto el punto es el primer elemento plástico y de expresión que no tiene una forma definida y existe en varios tamaños. El punto se marca el momento en que se coloca sobre un soporte, sobre un papel con herramientas de dibujo, ya sea lápiz, bolígrafo, el pincel, el momento que hace contacto, que hace una marca sobre el papel, está dando forma a este elemento del punto y que puede variar en sus tamaños y quizás en formas. Puede ser sí, puntos ya con alguna forma o con algún tipo de volumen aplicado con alguna técnica. Otro de los elementos es la línea, que la línea nos marca el movimiento del punto porque se ejecuta el contorno de la forma o estructura de la composición sin detalle. No es más que ese trazo que se marca con diferentes herramientas de dibujo, como el lápiz, el bolígrafo, el pincel, el marcador, otras herramientas para dibujo o pintura, y la línea se forma
o se clasifica en diferentes direcciones, ¿verdad? Como líneas rectas, líneas curvas, y que estas en combinación forman otro tipo de líneas, y de ahí se va dando el origen a los diferentes tipos de líneas. Las líneas curvas, líneas mixtas, líneas onduladas, líneas sinuosas, convergentes, paralelas, espirales, dando origen a, de ahí del punto, la línea, dándole a esto un volumen, se va creando ahí el arte, ¿verdad? La expresión. En otro elemento del plano. El plano es el espacio bidimensional por el cual se desplaza la línea. ¿Qué sería un espacio bidimensional? Bidimensional no quiere decir dos lados, ¿ya? Un espacio donde tiene largo y ancho, en este caso, ese espacio bidimensional o ese plano sería la hoja blanca, el soporte, el papel, el tablero, el cuaderno. Entonces, eso sería espacio bidimensional. El volumen, que es el volumen, es el cuerpo con efecto tridimensional dado por la luz y la sombra, que se logra mediante trazos y técnicas diversas. Volumen es aquella forma que se le da en el caso del círculo, el punto, marcando un punto, llevando un círculo, se le agrega a eso entonces el volumen, y que todo esto va sobre un plano. Continuamos acá con las fases de ejecución del dibujo. El dibujo tiene fase de ejecución, tiene momento de esbozo, tiene momento del boceto, tiene el encaje, el bodegón, la entonación, la luz, la sombra. Y cada uno de estos, en el esbozo, es un dibujo simple y rápido a manera de estudio con trazos sueltos sin muchos detalles. El boceto es un dibujo mucho mayor que el esbozo, donde ya lleva un poco más de detalle, más de forma. El esbozo con pequeños formatos sirve como guía para la realización de la obra principal y se define con la forma, la entonación y el detalle. El encaje. El encaje del dibujo sencillo esquema de colocación del conjunto de figuras a través del uso de líneas y figuras geométricas para detener la composición adecuada de la forma y la proporción. El bodegón. El bodegón ya sería una composición, una técnica, una forma. Es recomendable para el inicio de una buena distribución de elementos. Vamos a hacer una práctica. Acá en cuanto a lo que es la fase de ejecución del dibujo, en el caso de el boceto, en el caso del boceto, no es más que trazos rápidos, trazos sueltos del inicio de un dibujo. Un poco aquí para darle la... En el caso del bodegón, es recomendable para el inicio de una buena distribución de elementos. El esbozo es un dibujo simple y rápido de manera de estudio. ¿Ya? Se hacen formas más que dibujo rápido, con trazos al iniciar una composición, un dibujo, ¿ya? Teniendo ya una idea previa, una idea en mente, una idea a realizar, o bien se van haciendo en trazos hasta lograr una, una composición en sí, ¿verdad?
boceto previo, manera de trazos para poder representar, para poder encajar un dibujo, para poder lograr así la composición, ¿verdad? Trazo rápido, trazo suelto, esto nos indica el esbozo o boceto. El encaje no es más que encajar sobre una forma, en este caso, ¿verdad? Sobre una forma geométrica. Aquí hay encajado un círculo dentro de un cuadrado. Un círculo dentro de un cuadrado o un rectángulo. En este caso, encajar en este caso la botella o la forma dentro de un rectángulo, ¿verdad? Ahí ponemos en práctica el esbozo, el boceto, el encaje y en sí la composición, el bodegón. La entonación es la realización adecuada de que contraste de matices, claroscuros, luz y sombra. Ya es cuando se le aplica la luz y sombra, el volumen, la forma a estos elementos. La entonación es la realización de contraste de matices y claroscuros, luz y sombras, entonar, definir partes claras o oscuras a través de la escala de grises que nos sirve para conseguir volumen a la figura. Luz. La luz es la que define el entorno y volumen de la figura, creando la sombra y puede ser natural o artificial, en el caso la dirección de la luz, ¿ya? Que puede ser una dirección de luz natural del sol, de la luna, o puede ser una luz artificial, ya una linterna, la luz de una vela, la luz de una lámpara, la luz eléctrica, que son las que nos permiten, nos dan pues esa iluminación y crea en el entorno una dirección. La sombra es el resultado de la luz cuyas clases propias en el mismo son reflejadas en el piso o proyectadas en el piso. El volumen está sujeto a la luz y la sombra y se obtiene mediante la valoración sombreado con la diferencia escalas de grises naturales y que tienen la siguiente parte: la luz, el medio tono, la sombra, sombra reflejada, sombra proyectada. En este caso, este va a ser la luz y este va a ser la dirección de la luz. Por lo tanto, las partes claras serían ¿dónde? Que por lógica, pues en las áreas donde está directamente la dirección de la luz. A esto puede aplicar luz y sombra entonces con las diferentes formas de claroscuro, en tramas de líneas, en trazos sueltos, en degradaciones, en puntillismo. Y sería ya una técnica de representar o de hacer el dibujo. Y cumpliendo aquí con los diferentes elementos que forman el dibujo, en este caso de la composición de un bodegón. Estaremos utilizando aquí el esbozo, el boceto, el encaje, el bodegón, la entonación, la luz, la sombra. Eso sería entonces en cuanto a el dibujo. El dibujo también tiene su clasificación. Es en su primera actividad de desarrollar el caso de la primera actividad, del primer tema, el mapa conceptual sobre ese contenido. Luego vemos acá la clasificación del dibujo. El dibujo que se clasifica en dibujo geométrico, dibujo técnico, dibujo artístico
y cada uno tiene sus materiales y herramientas. El dibujo artístico es la representación de un objeto por medio de líneas que limitan sus formas y contornos. Se trata de una abstracción de nuestra mente que permite fijar la apariencia de la forma, puesto que el ojo solo percibe masas coloreadas de diversas intensidades. Los dibujos artísticos suelen ser representaciones de objetos o escenas donde el artista ve, recuerda, imagina. Esto puede ser, el dibujo realista, dibujo artístico realista. Un ejemplo son los trazos o los dibujos arquitectónicos. El dibujo también puede llegar al grado de perder cierta aproximación con la realidad, con las caricaturas relativamente alejado de la realidad o los dibujos animados o cómicas, hasta llegar a hacer un dibujo surrealista y lo abstracto, ¿verdad? Otro tipo de dibujo es el dibujo geométrico. Es aquel que representa por medio de gráficas planas y este surge de sus figuras y dibujos y su enumeración y designación son los útiles y la explicación del empleo estrictamente necesario de las características de la caligrafía técnica. En el caso del dibujo geométrico, realizando dibujos con estilos o formas geométricas. También tenemos el dibujo técnico. Se dice que el dibujo técnico es el lenguaje gráfico universal, normalizado por medio del cual se manifiesta una expresión precisa y exacta. Las actitudes para esta clase de dibujo, o por lo general, son adquiridas, es decir, que llega a él a través de un proceso de conocimientos y aprendizaje. Entre los instrumentos y materiales de dibujo son los lápices de grafito, la pluma destilográfica, los carboncillos, las reglas, el compás, las escuadras, las reglas T, tintas, pigmentos, entre otros. Y para cada uno tiene un soporte necesario o indicado. El material de dibujo está compuesto por utensilios muy sencillos, algunos tan populares como el lápiz, que hay de gran variedad, lápiz H, lápiz B, que unos son indicados para dibujo, otros indicados para luz y sombra o para degradaciones, como los lápiz B, todos los lápices con la determinación, la letra B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que son lápices blandos, lápices que cada uno, en cuanto a, va a aumentar, más aumenta el número, más blando va a ser el lápiz y más oscuro. Hay gran variedad de lápices, los llamados grafitos, vienen con una letra indicada, las letras H, que son para líneas fuertes, líneas duras, y con líneas tenues. En otro tipo de lápiz, el lápiz carboncillo, es una rama de sauce carbonizada con forma de barritas irregular de distintos grosores, es más simple y antiguo de los medios de dibujo. Las diferencias básicas entre el grafito y el carbón te indica que es una sustancia seca, mientras que el grafito es más graso. También hay papeles para dibujo. Los papeles, los diferentes tipos de papeles de menor gramaje o de mayor gramaje, papeles lisos, papeles más porosos, papeles suaves, papeles fuertes. Otra de las técnicas para dibujo es las tizas pasteles. También están los lápices portamina, los afilalápices, o en todo caso sacapunta, los fijadores, goma de borrar, y son otros de los utensilios necesarios para realizar un dibujo. Tenemos también el dibujo artístico, dibujo técnico y dibujo geométrico. Esto se lo vamos a compartir. Vamos a verlo acá.
En cuanto al dibujo, el dibujo es el arte. Dibujo es el arte de representar gráficamente objetos sobre una superficie plana y es la base de toda creación plástica y es un medio convencional para expresar la forma de un objeto mediante líneas y trazos. Elementos del dibujo, que ya lo hemos mencionado. Uno de los elementos más importantes del dibujo es aquel que puede fácilmente transmitir ideas, conceptos, sensaciones, sentimientos, independientemente del grupo al que uno pertenece. Teniendo un idioma diferente al del autor, viviendo en lugares extremadamente lejanos, esto no sucede con todas las ramas del arte y sin duda el dibujo, la pintura y la escultura son privilegiadas a la hora de transmitir incluso aquellos que se sienten más lejanos. Herramientas del dibujo. Las 10 herramientas y materiales esenciales del dibujo para principiantes. Son los lápices de dibujos de calidad, como ya lo mencionamos, lápiz H, lápiz B, con su letra y su número. El libro de boceto, o el libro de dibujo, que viene en presentación de hojas, puede ser hojas de grano fino o hojas de granos gruesos, algunas más lisas, más porosas que otras, pero en sí, dependiendo de la técnica que se le vaya a aplicar. Libro de boceto, está también la superficie de dibujo de calidad. Aquí hay algunos papeles recomendados con los que puedes experimentar. Los papeles porosos con diferentes marcas, papel canzón, papel Ingris, que son algunas de las marcas más recomendadas para el dibujo. Están las variedades de borradores, sacapuntas, también tenemos el carbón o conte, las plumas de dibujo y tinta. Tipos de dibujo. En el dibujo artístico es la disciplina de trazado y delineado de cualquier figura abstracta que representa un objeto real como forma de una expresión gráfica. Utilizamos para que ellos y los sistemas de representación que no permiten dibujar los objetos por medio de proyecciones. En el caso del dibujo artístico, como tenemos aquí la muestra. El dibujo geométrico. El dibujo geométrico lo podemos representar en obras abstractas, en figuras o en forma de animales, ¿ya? Utilizando formas geométricas, como lo determina el nombre. Dibujo geométrico. Por lo tanto, el dibujo geométrico es aquel que realiza siguiendo las reglas de esta disciplina. Estos gráficos se llevan a cabo mediante figuras planas, las cuales se reconstruyen o se construyen siguiendo un método lógico. En ocasiones se trata de dibujos artísticos que buscan generar determinados efectos ópticos, como lo vemos acá en el dibujo geométrico abstracto. También tenemos el dibujo técnico. En el dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, donde ayuda a elaborar su diseño, la posibilidad o posibilitar su futura construcción y mantenimiento. Ejemplos acá de lo que es el dibujo técnico, cuando hay cuadrículas isométricas donde determina las vistas, sus diferentes vistas, en vistas laterales, vistas superiores, vistas inferiores. Acá otros ejemplos de vistas isométricas, que es donde se utiliza o se aplica el dibujo técnico.
algunas recomendaciones sobre los materiales y herramientas. Sobre los materiales y herramientas necesarias para realizar un dibujo. A ver acá. Y herramientas y materiales esenciales del dibujo para principiantes. Están lápiz de dibujo, libro de bocetos, lápiz de dibujo, que hay diferentes marcas, diferentes representaciones. Marcas, por ejemplo, Denver Graphic, lápiz de grafitos, su lápiz con letra B, 9B o 9H, son para líneas y para sombrear. Está el libro de bocetos, el cuaderno de bocetos, que estos vienen en diferentes presentaciones, diferentes formas, diferentes tipos de hojas, para según la técnica que se vaya a aplicar. Superficies de dibujo que tienen textura, tienen el peso del papel, libre de ácidos. Algunos de los papeles recomendados, como los que puedes experimentar, es el papel de dibujo, el papel carbón, en algunas marcas, Tonectan, Canson, Bristol, Ingles, Ruberizer, otros entre marcas de borradores, ya herramientas para dibujo, herramientas para borrar, los sacapuntas, que cada uno tiene sus características diferentes. El carbón Context, lápiz Context, lápiz para esbozos, las plumas de dibujo, plumas tinta, Faber-Castell, rotuladores de punta fina, lápices de colores, Primacolor, Premier, Faber-Castell, Luminiscencia, Caran. Bien, eso sería para mencionar algunos de los materiales o herramientas de dibujo. Continuamos acá. Vamos a compartir ahora un video.
compartimos un video donde les explico pues, sobre un poco más sobre el concepto y la clasificación del dibujo. Cierto contenido que les voy a ir indicando, explicando, y en casa van a realizar algunos ejercicios. Bien, comencemos. Iniciamos entonces definiendo lo que es el concepto del dibujo. El dibujo lo podemos definir como una actividad gráfica que nos permite a nosotros plasmar nuestras ideas o sentimientos por medio de líneas, formas, volúmenes y del claro oscuro. Es decir, podemos plasmar nuestras ideas y sentimientos a través de imágenes. El dibujo, hay diferentes técnicas. Dentro de estas técnicas podemos encontrar el dibujo al carboncillo, el dibujo al lápiz y el dibujo a plumilla. El dibujo se puede utilizar tanto en la arquitectura, la escultura, la pintura, inclusive se puede utilizar en oficios como en la carpintería, para el diseño gráfico, y hay infinidad de campos en el que se puede utilizar el dibujo. Ahora bien, el dibujo podemos verlo en términos: dibujo descriptivo o dibujo expresivo. Definamos cada uno. Cuando hablamos de dibujo descriptivo, estamos hablando de aquellos dibujos donde se busca representar hasta el más mínimo detalle del modelo. Este dibujo entonces tiene un alto nivel de realismo. Es por eso que este dibujo es bastante utilizado en el dibujo de paisaje y otros campos como la arquitectura y la medicina. Por otro lado, en el dibujo expresivo, el artista busca ir más allá. Es decir, el artista plasma en su dibujo sentimientos. Sentimientos como alegría, odio, temor, etc. Por eso es que se le llama dibujo expresivo, donde el artista expresa sus ideas y sentimientos. El dibujo se clasifica en dos grandes ramas: en dibujo técnico y dibujo artístico. Definamos primero el dibujo técnico. Al dibujo técnico también se le conoce como dibujo geométrico o mecánico, y es aquel tipo de dibujo que se representa de forma exacta, es decir, utiliza medidas, utiliza matemáticas. Es por eso que el dibujo técnico es utilizado en campos como la arquitectura, la electrónica y otros campos técnicos, donde se combina el dibujo y las matemáticas. El dibujo artístico es más expresivo, satisface necesidades espirituales del hombre. El artista puede ser objetivo, imaginario o fantasioso, es decir, puede dibujar como quiere, como puede y como se le antoje. No se rige por reglas, es completamente libre. El dibujo artístico lo podemos dividir de la siguiente manera: dibujo artístico natural, dibujo artístico publicitario, dibujo artístico decorativo, dibujo artístico de copia y dibujo artístico de caricatura. El dibujo artístico natural es aquel tipo de dibujo que toma como modelo cualquier elemento que se encuentra en la naturaleza. Es decir, son aquellos artistas que dibujan paisajes, flores, frutas, cualquier objeto real, y busca representarlo lo más parecido al modelo original. El dibujo publicitario, su nombre lo indica,
gráfica es aquel tipo de dibujo que se utiliza para promover un producto o servicio. Pongamos, por ejemplo, a la imagen de Don Castor. Usted ve el dibujito de Don Castor y usted ya lo identifica con la tienda de la H compañía, o el Toño de Sucaritas Kellogg's, o el simpático personaje de Little Caesar. El dibujo decorativo es aquel tipo de dibujo que se utiliza para decorar o embellecer un lugar o objeto. Por ejemplo, el estampado de una tela, el dibujo de una camiseta, los dibujos que decoran las portadas de nuestros cuadernos, etc. Cualquier tipo de dibujo que se utilice para decorar un lugar o un objeto. El dibujo de copia consiste en reproducir total o parcialmente un dibujo ya existente. Puede utilizar la técnica de la cuadrícula, la técnica de la calca, o si se siente con mucha habilidad, puede dibujarlo a mano alzada. El dibujo de caricatura se asocia con el dibujo de historieta o cómics. Son dibujos de trazos sencillos y se busca exagerar los rasgos y las proporciones de los objetos o personajes. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos el tema introductorio del dibujo y como tarea les queda lo siguiente. En su cuaderno de dibujo van a realizar un álbum donde van a dibujar o pegar, preferiblemente dibujar, ejemplos de cada uno de los diferentes tipos de dibujo artístico, es decir, un dibujo artístico al natural, publicitario, decorativo y de caricatura. Eso es todo, jóvenes. Gracias por su atención y hasta la próxima. Esto corresponde al tema número 2, la clasificación del dibujo. Ahí corresponde la actividad del dibujo artístico, donde deben, la clasificación del dibujo, donde deben realizar un álbum con los diferentes tipos de dibujo o con la clasificación de dibujo representado, cada uno con su contenido y sus ilustraciones correspondientes. Sería entonces los correspondientes para este tema, para esta actividad, correspondiente a el 9 de octubre.